si yo me he sacado una carrera y un máster hablando de manga y anime, tú también puedes. Y lo más importante, puedes sobrevivir al trabajo fin de carrera, grado, máster, lo que sea. Porque yo sé que ahora mismo es un periodo en el que estás mirando al abismo y el abismo te está diciendo, dale don dale, ¿no? Plan, que tú estás diciendo, la locura ahora mismo puede que sea el menor de mis problemas. Y como yo sé que es horrendo, que los profesores no te hacen ni caso, que no sabes lo que estás haciendo, que si está bien, que si está mal, o que si realmente te merece la pena, voy a hablarte un poco de mi experiencia, de cómo yo hice mis trabajos y un poco hablando también de cómo es investigar sobre el manga y el anime. Porque aparte de ser fan, a mí me gusta mucho pues conocer más cosas acerca de la cultura y demás. Así que, oye, si yo pude, tú también. Vale, antes que todo tengo que decirte que yo soy periodista, entonces lo mismo si tú estudias otra carrera, tipo, yo qué sé, ingeniería de camino, lo mismo hablar de manga y anime, pues es más complicado, no tengo ni idea. Yo, por ejemplo, pues sí que tuve completa libertad, tanto en el formato, dentro de las posibilidades, como en el contenido. Así que, ¿sabes? Por si más o menos te sirve. Yo te cuento un poco mi experiencia. Y vamos a dividir el vídeo en dos partes. Por una parte, el TFG, que es el de la carrera, y por otra parte, el TFM. Porque si bien es cierto que en ambos hablé, ya te digo, de la cultura otaku, lo hice de dos puntos diferentes. En el primero, lo que hice fue una revista de la evolución del BL, el yaoi. Y por otra parte, para el TFM, hice un documental hablando sobre el papel de los otaku en los 90, de todo el mundo fan, y cómo acabaron profesionalizándose. Es decir, acabaron siendo traductores, acabaron siendo dueños de tienda de manga, Para el TFG, yo opté por hacer un reportaje escrito. Tú puedes hacer un montón de formatos diferentes. También os digo, depende de la universidad. En mi caso, pues, me dejaron. Y yo quise hacerlo sobre el BL, porque tipo de manga favorito. Siempre me ha encantado el BL y tal. Y claro, como yo he sido una persona que se ha criado con el BL y que lo ha visto crecer, porque yo empecé a leer BL con 13 años, cosas así. Y yo cuando hice esto tenía 22, pues puedes echarle cuentas, ¿no? Así que quise hacer como un poco el recorrido de la evolución. Y para eso me fijé mucho en estudios que ya existían. Porque es muy importante que tengáis claro que todo lo que hagáis de análisis podéis hacerlo y no hay problema siempre y cuando alguien lo haya hecho ya. Porque en mi caso sí que no había un estudio sobre el BL en España. Entonces eso fue cosecha propia. Pero sí había estudios sobre el BL, sobre todo en Estados Unidos, que ahora hablaré de unos libros que a mí me encantan. Y en ese caso, pues tuve completa libertad para hacerlo. En plan, me dijeron, si tú sabes cómo hacerlo, apáñate. Y claro, yo tenía de referencia estudios de otras personas y el hecho de que en España, por aquella época, existía todavía La Bunka, que es una revista de manga y era una revista de manga y anime, y a día de hoy puedes encontrarla. Luego también está la Kaibun, que se mantiene todavía. Hay blogs un montón, si tú buscas. Sí que es verdad que no tanto dedicado al BL, pero hay reseñas y tal. Y yo quería sobre todo centrarme en la parte escrita y la parte física, porque a mí, por ejemplo, la revista, la maquetación, el diseño, hay algo que me maravilla. Y me maravilla sobre todo los que eran como de los años 90 y demás, que eran muy recargados, llenos de cosas, en plan, ten en tu mente una portada de cualquier revista Shoujo, ¿no? Que son como muy recargadas, tienen un montón de cosas. Ese tipo de cosas a mí me fascinan, me encantan, y yo quería hacer algo así. Que luego se tuvo que ir cortando porque me dijeron que estaba un poquito exagerado, pero la idea era esa. Entonces, yo llegué a mi tutor, le dije lo que yo quería hacer y me dijo, pues no tengo ni idea de lo que me estás hablando, pero a tope con tu rollo. Y es muy importante que sepáis esto, los tutores van a estar ahí porque tú tienes que creer en ellos, son un poco así como una religión. ¿Le has visto? No, pero la tienes que tener presente. Porque sí que es verdad que pueden más o menos ayudarte, pero nadie va a entender del tema. En el sentido de, si tú estás haciéndote una cosa muy de nicho, muy difícilmente los profesores
van a entender de lo que tú estás hablando, a no ser que te toque la lotería. Entonces yo, el trabajo de campo fue mime conmigo completa y absolutamente, y mis profesores eran más el apoyo de cómo está redactado, cómo está maquetado, la parte más, digamos, formal. Pero toda la información y todo te lo apañas tú solita. Por eso es muy importante que cuando tomáis el tema, cuando vayáis a elegir lo que queréis hacer, digáis qué es lo que a mí me gusta y lo que es más importante, si me es fácil o no de buscar. Porque yo sí que es verdad que ya tenía pues los estudios y conocimientos, porque el BL es algo que yo ya no solo consumía a modo de lectura, sino consumía a modo de investigar sobre el tema. Y también conocía gente que estaba dentro del mundo del manga y el anime, voy a ser editores, voy a ser todo. Entonces por ahí, más o menos, pues yo tenía la libertad de decir, me es fácil encontrar fuentes, me es fácil contactar con gente. Si te vas a meter y te vas a tirar el triple, ten cuidado. Puede lograrse, no hay problema, pero es complicado. Y las cosas como son, no es tan maravilloso. Yo sí que es verdad que en ese sentido pues tuve mucha suerte. Entonces, claro, yo llegué al tema con mi profesor me dijo, a tope con tu rollo. Y lo que yo hice fue crearme un panel de ideas. Y para eso yo utilicé una libreta que os vengo a enseñar. Un poco la maquetación era muy importante para mí. O sea, yo sobre todo lo que quería es que fuera muy visual y muy atrayente. Y también date cuenta de que cuando estás haciendo una maquetación, cualquier aspecto tiene que estar explicado y tiene que tener un porqué. De hecho, la portada es la de La balada del viento y los árboles, porque me pareció uno de los primeros BL, muy importante, Uso el tono de los verdes, que también se refleja en ese aspecto bucólico, ese aspecto tan naturalista, porque el verde también es un color que significa la esperanza, que es la evolución del BL, no sé qué, no sé cuánto. Date cuenta de que todo tenía que estar relacionado una cosa con la otra. Pero lo importante era la fuente. ¿De dónde saqué yo la fuente? Las fuentes mías en el TFG se diferencian en 2 puntos. Por una parte el estudio, que yo usé aquí páginas como Listado Manga, el blog de Mars Bernabé, que también hace como un estudio todos los años de los mangas que se han publicado, de las temáticas, de los idiomas. Está bastante bien. Pero si tuviera que decir un único libro que además si os gusta el BL no podría dejar de recomendaroslo jamás, es Boys Love Manga and Belong, que es de la Universidad de Mississippi, porque tuvieron una época que tenían una revista cultural espectacular, pasa que duró súper poco. El libro lo podía encontrar, yo lo compré por Amazon, está en un perfecto inglés, y tengo que decir que es bastante carete, porque los libros culturales y de ensayo no es barato ni uno, o sea, iros preparando. Y en este caso este libro está muy bien, porque bueno, veis que está lleno de posis por aquí, posis por aquí. Está muy bien porque incluye diferentes análisis de diferentes personas, hablando un poco pues de eso, de cómo fue la representación de la cultura del manga BL, de por qué al público le puede gustar más o menos. Tiene un capítulo muy interesante sobre la perspectiva de la mujer lesbiana disfrutando del manga BL, que es una cosa que a mí me impactó un montón, porque sí que es verdad que yo como lesbiana el BL me lo meto en vena, pero en ningún momento yo he pensado en con uno, qué asco, ¿no? Calofrío. Y está muy bien porque también habla un poco de la cultura japonesa en relación de... Me refiero en el sentido, el BL no es en ningún momento una representación 100% perfecta, ni mucho menos del colectivo homosexual en Japón. De hecho, ni siquiera su público objetivo son las personas del colectivo en el sentido de hago una cosa de hombres homosexuales para hombres homosexuales. Que te puede gustar, sí, pero esto está hecho de chavalitas a chavalitas, donde entramos un poco en el tema de la fantasía y de tal. Que si en algún momento queréis un vídeo hablándolo del BL, a mí me encanta porque es un tema que me fascina. Y sí que es verdad que es un libro que está bastante bien, pero eso, es carete. O sea, y yo lo tengo completamente subrayado. Los libros que son de estudiar, subrayarlo o no subrayarlo, la verdad, o sea, esto es una cosa que yo usaba para estudiar. Y lo tengo lleno de cosas y también tiene por ahí algún que otro post puesto. Yo de verdad, es un libro... Mira. ¡Ay! Perdón.
Aquí tengo pues posis puestos, información. O sea, de verdad que os lo recomiendo un montón. Yo este libro ha viajado conmigo cada vez que tenía que ir en el metro una cantidad de veces exagerado. Luego, para libros más del manga, los orígenes, cómo funciona, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de la editorial Satori. Se llama Manga. O sea, el nombre no tiene ningún tipo de desperdicio. Y una cosa muy chula que tiene es que, por una parte, te habla de los orígenes del manga. Es que este está más duro de abrir, el otro como lo tengo más destrozado. Y una cosa muy chula es que además tiene un montón de ilustraciones. O sea, yo de la editorial Satori os recomiendo un montón de libros si os gusta la parte más teórica y demás. De hecho, otro libro que también está muy bien, y este bastante caro, o sea, este creo que fueron 20 y algo. Y aquí estamos ya rozando los 40 napos, también mucho más gordo. Tiene menos posis porque las páginas me las aprendí de memoria. Y eso es un poco volverse loca. También lo tengo pintorrojeado, con posis y demás. Y este libro, que se llama Cultura japonesa, pensamientos y religión, de Federico Lázaro Lafranca, perdón. Está súper bien porque hace como un estudio sobre la importancia que tuvieron las diferentes religiones que se vivieron en Japón y cómo eso afectaron a la manera de comportarse y el razonamiento que tienen los japoneses, porque es muy importante, sobre todo para el tema de la parte de la mujer, de cómo era, de cómo dejaba de ser. Este libro yo lo uso en un montón de estudios que he hecho sobre la cultura japonesa y en especial sobre cómo se comportan los japoneses. Os lo recomiendo un montón. De hecho, de este autor os recomiendo casi que todo. Pero, aunque estos libros los usara para el TFG, con el paso del tiempo han ido saliendo nuevos libros que también os quiero recomendar, aunque estos sí que no los usé yo para mi trabajo, más que nada porque cuando yo lo hice, pues no existían. Vale, pues en ese sentido, por ejemplo, este libro que acaba de salir justo ahora, que como veis, pues todavía tengo las posis y demás, se llama Desorden Binario en Asia, son también 25 euros. Está muy bien porque habla ya no solo de Japón, sino de toda Asia, hablando sobre todo del papel de la mujer y no tanto del género como tal, en el sentido del colectivo trans, colectivo NB y tal, pero sí que habla mucho del papel de la mujer y del papel de la peñita queer. Entonces, este libro, yo ahora mismo todavía lo estoy leyendo, o sea, no puedo deciros exactamente, pero lo que llevo leído está bastante guay. Y sobre todo el primer capítulo, que habla sobre cómo la mujer japonesa empezó siendo un papel súper importante y un poco hablando de la misticidad que se rodeaba y tal, que se puede ver en manguitas, especialmente los manguitas de clown. Luego se fue perdiendo y acabó cuando llegó el confucianismo, dejó la mujer de tener ese papel. Que si te lees este libro, cuando ya te has leído este, pues las cosas empiezan a tener mucho más sentido. Y hablando de la mujer en el manga y el anime, otro libro que yo también recomiendo mucho es El género silenciado de Iria Ro. Está súper bien, lo mismo. Este libro, en lugar de centrarse en la historia como tal, aunque sí que se hace un pequeño apartado de estudio de género, lo que se hace también es un poco una representación de algunos de los mangas hechos por mujeres, para mujeres o no necesariamente, hablándote un poco. Aquí tenéis un poco pues el índice con lo que os quiero decir, que es un poco pues eso del papel de las editoras, porque como no hay editoras pues tampoco tal, que ya no solo para el BL sino también si os gusta el shoujo pues está muy bien. Y yo por ejemplo lo tengo firmado y eso lo recomiendo un montón. Otro libro también que va sobre el mangas importantes que se han publicado en España o que pueden ser más o menos interesantes, es este de aquí, que se lo enseño bien pues mejor, que es La Gran Guía del Manga. Este estaba publicado por Laura Fuentes y Kevin Peláez, que si no les conocéis son Manga y otras viñetas, que es una cuenta que yo os recomiendo un montón seguir, porque lo mismo, hablan un montón de manga, de cultura del cómic y tal, y está bastante bien. Y lo que hacen pues son recomendaciones de manga y te hablan un poco de por qué son importantes y demás. Está súper bien, tiene un montón de manguitas y de aquí mi 10. Estos son los libros que hago sobre la cultura japonesa y el manga. Ahora después hablaré sobre el anime, ¿no?
yo cogí un montón de fuentes, un montón de información que no necesariamente fuera española, porque ya os digo, el manga de Boys Manga and Beyond es un libro que está hecho en inglés y desde una perspectiva no necesariamente estadounidense, pero no española en ningún momento. Y yo ahí es cuando dije, como yo no tengo un punto que sea una fuente que haya hecho un estudio del manga BL en España, puedo hacerlo yo preguntándole a editores. Y eso fue lo que hice. Por ejemplo, estuve hablando con Arechi, con Matt. Estuve hablando también con otras personas que se dedican al mundillo. Estuve haciendo un estudio con la información que tenía del listado manga, en el sentido de mirar qué mangas se habían publicado, cuáles se habían dejado de publicar, tal y tal. Y tirando mucho de hemeroteca, porque lo bueno que tiene es que como el BL empezó a publicarse entre los 90 y tal, porque luego hubo un parón hasta el 2014, toda esa información la puedes encontrar en internet medianamente fácil. Y entonces ahí fue cuando yo ya pues empecé a hacerlo tal, no sé qué, no sé cuánto, hasta que salió este chiquitín, que está en la maquetación, luego las memorias y demás pues van aparte. Pero sí que recuerdo que para mí fue una locura usando el InDesign y matándome, porque claro, tú tenías que hacer un trabajo de estudio súper grande y había cosas que no veían. Por ejemplo, estas imágenes que estáis viendo aquí son mi estantería. O sea, era un poco diciendo, bueno, esto soy yo conmigo, analizándolo y demás, que aún así pues muy contenta. Y eso fue un poco pues mi experiencia. Yo el TFG lo hice desde marzo hasta junio que lo presenté. Y sí que es verdad que fue un poco pues locurón, porque yo lo hice mientras trabajaba. Entonces, fatal. Pero muy contenta, salió muy bien. Espero que quedara guay. O sea, yo considero que quedó guay. Y sí que es verdad que es un trabajo bastante duro, pero ¿me mereció la pena? A mí particularmente sí. Porque hice algo que me gustó, sobreviví. Y dentro de lo malo esto fue bastante fácil, porque toda la fuente y todo era sencillito. ¿Cuándo yo morí? Cuando tuve que hacer el TFM. Aquello sí que fue una experiencia psicotrópica. De la misma manera que mi TFG fue una cosa súper linda, súper bonita, de yo en mi casita escribiendo de máquina, que es lo que a mí me gusta, el TFM no. El TFM fue un documental. Porque yo hice un máster de documental, entonces lo mismo hacer una cosa que no fuera un documental era un poco muy raro, ¿no? ¿Qué pasaba? Yo no había hecho nunca un documental. Y yo me veo de repente con una cámara más grande que yo recorriéndome todo Madrid intentando grabar cosas. Salió bien, salió sorprendentemente bien. Yo estoy muy orgullosa con ese trabajo. ¿Lloré mucho? Lloré muchísimo. De hecho, de la misma manera que me pasó con el TFG, yo lo hice mientras trabajaba. Pero hubo una gran diferencia, y es que aquí no lo entregué en junio, lo entregué en la siguiente convocatoria, lo entregué en septiembre. Yo que he hecho eso, ¿he notado algún cambio a la hora de profesores corrigiendo? Nada, me dieron el mismo título que a los demás, me lo dieron a la misma vez que los demás, y no he tenido mayor problema que me pasé un verano entero aprendiendo a editar. Que quieras que no, pues me ha servido también para los vídeos que estoy subiendo ahora aquí en YouTube, entonces como que bueno... No hay mal que por bien no venga. De nuevo me pasó lo mismo de antes, ¿no? Mi tutor no tenía ni idea del tema, pero pues me ayudó a la parte más académica. Y aquí no puedo enseñar el documental como tal, pero aquí está mi trabajo. Me enseña un poco la memoria. Aquí la gracia era que era un documental medianamente corto, pero todas mis fuentes eran yo misma conmigo. Porque nadie jamás había hablado de los fans. O sea, es una cosa que a mí me dejó como muy loca, porque a mí me da la sensación, y no es una sensación, es la realidad, que sobre todo en España y sobre todo en el manga y el anime, lo que impulsa el manga y el anime son los fans. En plan, tú cuando veas una editorial presentando algo te dicen, somos también súper fan de esto, no sé cuánto, y queremos sacar no sé qué. Y están hablando de siempre de que ellos, como son muy fan, quieren lo mejor para ti, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué sucede? Que para que tú seas fan de algo y te hayas querido meter en el mundillo, en algún momento tú no eras profesional y tú habías hecho
algo parecido. Y hablamos de los fandub, hablamos de los subtitulados, de los manguitas. En plan, la cultura del fandom en el manga y el anime es súper obvia, pero nadie habla de ello. Entonces yo por eso quise hacer un poco la evolución, porque mucha gente con la que yo trabajaba siempre me decía, nada, es que yo empecé aquí con esto y tal y cual. Y dije, bueno, pues vamos a darle importancia a esa parte que está tan perdida, pero que es esencial para que a día de hoy pues tengamos nuestros manguitas en las manos. Y entonces empecé a hacer el trabajo y quise hacerlo desde diferentes perspectivas. La perspectiva de alguien que tenía una asociación, porque creo que era súper importante. La perspectiva de alguien que montó una editorial. La perspectiva de alguien que empezó haciendo fandom y ahora es director de doblaje. Y era un poco pues eso, intentar tener fuentes, tener inspiración de nuevo. Es decir, ese trabajo lo hice porque yo tengo contacto. Por ejemplo, Neo Atlantis, que fue la primera asociación de Getafe dedicada al manga y al anime, yo conocía de primerísima mano a su presidente. Y de hecho me dieron un vídeo grabado del primer salón del manga de Madrid, que fue el salón de manga de Getafe. O sea, yo tenía todo en la palmita de mi mano. De hecho, tengo hasta los pósters en físico, tengo un montón de información, un montón de fanzines. Con esto que quiero decirte, que por favor, yo me volví loca, yo lloré muchísimo, yo estaba más perdida que el barco al arroz, y siempre tuve el apoyo de que conocía a la gente. No lo llego a tener ese apoyo y me vuelvo loca. Aunque sí que es verdad que hubo luego gente, por ejemplo Salomón, que es el traductor de, entre otros, No te rindas Nakamura, es el traductor de Sailor Moon, las pelis que han subido a Netflix. Es una persona muy, muy, muy importante que de hecho es doctorado, trabaja en una universidad de Japón, y con el que yo ahora mismo pues tengo muy buena relación. Pero claro, yo le conocí porque yo vi que había hecho un doctorado, creo que fue, su tesis doctoral, sobre el papel del fan en la traducción del manga y el anime, que era un tema bastante parecido al mío. Y ahí pues empezamos a tener contacto, yo le pedí ayuda, no sé qué, no sé cuándo. También quiero deciros esto, que no volváis tampoco locos, en el sentido de que es verdad que es muy importante tener fuentes, pero cuando tú vas a la gente, sobre todo peña que es investigadora, y le dices, oye, mira, estoy haciendo este trabajo, y le pides una entrevista y le pides contacto, la gente suele ser muy maja, porque estamos todos en el mismo barco, ¿no? Es decir, yo también me volví loco cuando estaba como tú, así que vengo a ayudarte. Y en ese sentido, pues súper bien. Yo empecé este trabajo al ser un documental, yo tenía que ir grabándolo todo. Y aquí os voy a enseñar un poco, pues, mi memoria de cómo lo hice. Lo primero que yo cogí es explicar un poco el por qué considero que los fans, el manga, es tan importante. Hice pues un ensayo sobre que el manga ahora mismo pues, ha pegado un petardazo, todo el mundo le gusta, no sé qué, no sé cuánto, y empieza a decir, vale, todo el mundo le gusta, pero ¿por qué? Empieza, y aquí es donde yo meto las ideas básicas, que es desde el fanzine, véase la parte del fan, a una parte como más profesional, que es la parte ya de revistas que se forman, editoriales que se forman, y todo investigado, y todo de fuentes oficiales, en el sentido, o sea, fuentes primarias, fuentes ultra basiquísimas, que era lo que la gente me contaba. Y yo transcribía lo que la gente me contaba, aunque sí que es cierto que de nuevo tú tienes que basarte en corrientes de pensamiento. Tú no puedes decir esto pues porque un día me levanté y la cosa salió. Y yo en este caso, tanto para el TFG como para el TFM, me inspiré mucho en la cultura de la transmedia de Henry Jenkins. Porque de la misma manera que el BL nace porque las fans quieren más y empiezan a shipear y empiezan a hacer cosas, el manga en España funciona igual. La gente estaba súper enganchada a las cosas que veían en la tele, entonces dijeron, buah, pues yo voy a traerlo de Japón, pero hay que subtitularlo, pero te lo paso, no sé qué, no sé cuánto. Y esa es la cultura de la transmedia, como la peña ve un producto y se forma parte de él, en el sentido de pues creadores de contenido, cómplices y demás. Se genera ahí pues la comunidad del fandom. Así que si os gusta este tema, Henry Jenkins, cualquier cosa que haya escrito, es vuestro papito, es el mío particularmente. Y estuve ahí un poco pues en la cultura de la convergencia, no sé qué, no sé cuánto,
Y luego yo me tomé este trabajo, sí, desde un punto de vista muy objetivo, porque todo lo que dice es objetivo, pero también a modo de medio homenaje. Es decir, aquí lo que se hace es ensalzar el trabajo de la peña. Y un poco pues cogí diferentes libros, diferentes informaciones, que ahora voy a enseñar los libros, que no son los mismos que os he enseñado, que yo utilicé. Yo antes os estaba enseñando cosas sobre manga, ahora vamos con cosas sobre anime. ¿Por qué? Porque la gracia de que la gente se volviera otaku es que veían anime en televisión y una cosa pues llevaba a la otra. En ese sentido hay dos libros muy chulos, que son la Dibupedia de los 80 y la de los 90. Son dos libros, esto fue un Berkami que salió, que hace un análisis de la obra que se publicaron. O sea, que podías ver en la tele. ¿Esto para qué me sirvió? Para saber qué anime se publicaban, porque se emitían en televisión. Porque aunque sí que es verdad que no solo se emitían cosas de origen japonés, sí que es verdad que había una gran cantidad de ellos. Y los más famosos fueran. Y he de deciros que el anime como tal empezó en los años 70, pero vamos a aceptar que no había todo en los años 70 porque acaba de llegar a la televisión a España, ¿no? Pero aquí veis que hay como un montón. Y lo que hace es simplemente, pues, hablándote un poco y algunos detalles. Por ejemplo, aquí se habla de la censura en Ranma, se habla de cuándo empezó a publicarse, dónde se podía ver. Está bastante bien. Estos libros que son de José Guerrero. No sé si lo podéis encontrar online o algo, pero también. Luego, otro libro que estaba muy bien, que este es de Jorge Viera, es este de aquí, que es la videoguía manga. ¿Por qué se llama videoguía manga? Porque lo que hace es enseñarte todos los animes que se publicaban en televisión. O sea, cuando digo publicar es siempre emitido, ¿vale? Perdón. Y se hace un análisis de toda la serie por orden alfabético de origen japonés que llegó a España. Está súper bien. Y como te ponía en qué año salía, pues tú podías hacer un poco pues esa evolución de la serie. Aquí enseño otra página. Todo esto, la mayoría se han perdido los doblajes y algunos pues se mantienen. Luego, otro libro que ya sí que se centra más en cómo influyó en España es La industria del anime en España, de Juan José Zanoletti. Este de aquí cuesta 26 euritos y es de la editorial Diablo. Está muy bien, yo lo recomiendo. Lo mismo, aquí ya no solo se centra en el manga como tal, sino en cómo afectó a la industria. Y está pues muy bien. Y aquí sí que habla más de los años 70, de los inicios, de los problemas que tenían. Porque, por ejemplo, Dragon Ball, el Partido Popular quería quitarlo porque demasiado pelea para los niños, supongo. Y otro libro que también está muy bien, que este ya se centra un poco en la industria del anime, es Anime, 100 años de la animación japonesa. Y esto ya va un poco más por arriba, pero está también muy bien. Es del mismo... Es de David Heredia y cuesta también 26 euros. Pero merece muchísimo la pena. Esos son libros. Y luego, otra cosa que yo use es esto de aquí. Que luego lo enseño un poco más porque quiero que me mate. Que es la Mangamanía. Y estos eran fascículos que salieron en la venta con periódicos donde se vendían un montón de películas y lo más importante, se hablaba pues de todo. Y por ejemplo, tenías póster, Sakura, tenías aquí Karikano, había un montón de cosas. Esto está súper bien. Y luego también usé, voy a poner aquí, fanzines de la época, por ejemplo la Minami, que también luego tuvo revistas y también la revista pues la usé. No, pero aquí os voy a dejar alguna otra foto porque tal. Y todo esto fue súper importante para mí porque sí es verdad que no es una fuente como tal de análisis, sí que es material que puedes tú analizar. Entonces pues estaba súper bien. ¿Tuve que mascarlo más? Sí. ¿Salió bien? Sí. Y ya os digo, sobre todo era preguntar a la peña. Yo iba y decía, oye mira, soy no sé quién, podemos hacer una entrevista, papá. Y la gente, en su mayoría, pues lo mismo, era muy maja. Y sobre todo el tema en el que yo traté, lo chulo es que nadie le había preguntado nunca y nadie le había dado información.
Entonces, ves como alguien se interesa por lo que tú hiciste en los años 90, pues quieras que no mola. Y la gente en ese sentido fue súper maja. O sea, yo sobre el colectivo otaku solo tengo palabras buenas. Y eso fue un poco por la información. Luego, el tema de editar, el tema de hacer la memoria y tal, pues fue muy mecánico. Yo lloré mucho porque yo lo pasaba muy mal, porque me agobiaba mucho con las fechas, pero salió. Estos son solo las memorias. Y puedo sobrevivir, en plan, yo sobreviví al TFM, que quieras que no, fue complicadete. Y luego, tanto en el TFM como en el TFG, a la hora de presentar, pues yo hice un Canva, hablé de lo mismo que os estoy hablando a vosotros ahora mismo, y ya está. O sea, y mi profesor fue en plan, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, pero qué guay. Y yo, jiji, no sé qué. Y la verdad que bien, en plan, no acabé loca del todo, y quieras que no, eso fue, para mí, un milagro. Y salió. Y yo tengo mi carrera y mi máster. Por eso digo que es un poco, pues bueno, yo me volví loca, lo pasé muy mal, porque eso, en plan, nadie te ayudaba en el sentido de apáñatelas tú sola, porque más allá de la parte de ha escrito esta frase y cámbiala por esta otra para que tenga más sentido, todo el trabajo de buscar, de investigar y demás, no lo tenía nadie, nada más que tú. Entonces como que en ese sentido pues sí que fue un poco viaje atrás. Pero se sale, se consigue, yo lo conseguí, pues tú también puedes. Y ya está, pues fue un poco eso, fue una locura. Yo lo pasé de muy chido. O sea, no voy a glorificar tampoco aquello, porque sí que es verdad que es muchísimo agobio, pero se sale. Y el abismo al final deja de decirte dale don dale y te dice, mira, ¿sabes qué? Quédate en tu casa, ¿no? Así que bueno, ahora puedo decir que tengo una carrera por hablar sobre el BL y un máster por decir que me gusta mucho el anime. Quieras que no, pues mira, uno lo agradece. Y ya está, si tenéis dudas y cosas, pues tenéis mis redes sociales para que me digáis, oye, estoy loca, yo también, dame ayuda y yo te la doy. Y si no, pues tal. El TFG sí que lo podéis leer, porque lo tengo publicado. El TFM no, porque derechos de autor, ¿no? En plan, muchísima música. Estaba chapada por copyright, entonces pues no lo voy a publicar en ningún lado, porque usaba bandas sonoras de anime y bueno. Además que tampoco pregunté a la gente que salía, porque salen las caras, si querían o no salir luego en publicación, así que nunca llegué a publicarlo. Pero bueno, no hace falta tampoco que lo publiquéis a no ser que queráis, o sea, eso es como que también depende de qué queréis hacer luego con ello. Y ya está, esta fue mi experiencia, sobreviví, que no es poco, y espero que vosotros también. Adiós.